Seguimos en esa aventura de ir recorriendo 8 siglos de vida, 8 siglos de historia, e ir descubriendo, qué sé yo, trechos del camino, hitos que nos van hablando de qué ha sido a lo largo de la historia, qué está siendo y qué proyección de futuro tiene la llamada Orden de Predicadores, o dicho en términos populares, los dominicos, la Orden de los Frailes Dominicos, con el título de esta serie nuestra, diríamos los dominicanes, como se les dio en llamar, sacándolo del mismo nombre de los hijos de Domingo. Y en el día de hoy vamos a entrar un poco en el terreno del arte. El arte, sí. Estamos hablando de frailes, estamos hablando de predicadores, y sin embargo, como que a veces pareciera que el término no se conjuga mucho con el arte, pero eso es propio de nuestra orden. Estamos lanzados a anunciar la predicación íntegra del nombre de Dios en todo lo que tiene que ver con el ser humano, y la belleza es parte integral de la humanización de la persona. Para conversar hoy hemos invitado al profesor Luciano Angeloni, un viejo amigo, no por lo de viejo, sí por lo de amigo, y compañero de la brega en la Universidad Santa María la Antigua. Luciano, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer estar contigo y echarnos nuestras conversadas como lo hacíamos por los claustros universitarios hace unos cuantos años. Sí. Y sí, hoy al hacerlo, al ingresar un poco al mundo del arte, vamos a hacerlo a través de una figura de un fraile que ha trascendido los siglos y hoy sigue siendo una figura, digamos, imprescindible cuando se habla sobre todo del mundo de la pintura. Y me estoy refiriendo a Fray Juan de Fiesole, o popularmente conocido como Fra Angelico, o también con el apelativo que se le dio muy pronto por su estilo y por todo lo que traslucía de sus pinturas, Fra Angelico, el Beato Angelico. ¿En qué momento, cómo está la vida artística en el momento en que él aparece? Él nace en 1395, más o menos, los autores disienten, no está muy claro cuándo es la fecha exacta, pero es un momento en donde en las ciudades-estado italianas está floreciendo el arte enormemente, ¿no? Y este hombre, que nace en Vicchio, en la Toscana, Di Mugello. Exactamente. Su nombre es de nacimiento, su nombre civil, por decirlo así, es Guido di Pietro. Cuando ingresa en la orden, cosa que es bastante común en las órdenes religiosas, cambia su nombre a Juan de Fiesole, Fray Juan de Fiesole. ¿Nos puedes un poco ubicar cómo está en esos momentos, concretamente en Firenze y en general en la Toscana, cuáles son los caminos del arte en ese momento? Bueno, en ese momento hay un evento muy importante, un hombre que se llama Giotto di Bondone, que es un poquito anterior al Beato Angelico, que podemos decir que es la piedra angular, el nacimiento del renacimiento con su obra, donde se cambia de la manera gótica de pintar a una nueva manera totalmente diferente, con personajes sólidos, macizos, casi estructurales. Es un hombre que subverte toda la expresión pintórica, ya se deja de pintar tablas con fondo dorado, con figuras estereotipas, no, ya
con Giotto è todo un cuento, toda una narrativa de su obra, de la obra que él produce, ¿verdad? Tanto en la capilla de los Scrovegni en Padua, como en las otras obras que él deja en Firenze. Por ende, la presencia de Giotto ya marca un cambio fundamental en la manera expresiva de los pintores del momento, y por lo cual, a pesar de que el Angélico queda apartado en su claustro, apartado de la vida mundana o del siglo, definitivamente debe de percibir. Pero hay otro elemento importante aparte de Giotto, desde el punto de vista de la estética, que tenemos que tomar en cuenta, que es fundamental proprio per el movimiento sucesivo que se llama Renacimiento. A finales del 1300 cae Constantinopla, Bizancio. Con Bizancio, la fuga de todos los estudiosos con sus bibliotecas, donde se refugian en la señoría italiana, la mayoría. ¿Qué tienen que hacer? Poner a disposición de los estudiosos sus libros. Y es cuando regresa la gente o los filósofos a leer la República de Platón y todos los demás textos de los filósofos griegos, que se habían perdido con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, entonces este movimiento que surge desde la puesta a disposición de los estudiosos, sobre todo florentinos, de estos textos de la antigüedad, desarrolla toda una actividad cultural sumamente importante en Florencia. Y es el que da lugar al despertar sucesivamente del que se conocerá como Renacimiento. Beato Angelico definitivamente es parte del Renacimiento, porque él muere en el 1455, sí que ya tiene un pedacito de esa historia. Felipe Brunelleschi ya regresó de Roma, empieza a hacer la cúpula de Santa María de la Flor. Así que desde el punto de vista ya de la tecnología, de la ciencia, ya estamos avanzando fuertemente. O sea, es la incipiencia de una nueva visión del mundo. Sí, en cierto modo podríamos decir que está a caballo entre el gótico y ya el Renacimiento. De hecho, en sus cuadros él refleja ambas cosas, ¿no? Definitivamente. Ahora, estamos viendo personajes tan fuertes y tan maduros como por ejemplo Masaccio, que pinta con una fuerza de color y unos colores bien violentos, bien fuertes en su fresco de la Capilla Brancacci, tanto cuando Adán y Eva fueron sacados del paraíso. ¿Cuándo? Adán y Eva fueron expulsados, expulsados del paraíso, con colores bien violentos, y toda la otra escena de la vida de Jesús, de la vida y la obra de San Pedro. Fra Angelico se mantiene sobre unos colores mucho más pasteles, mucho más suaves, más bien ligado a un concepto que es sí renacimental de las Sagradas Conversaciones, es decir, la Virgen entronizada con una serie de figuras de santos a los lados, a los costados, no solo entronizada cargando el niño, ¿no? Entonces esas tenían nombre de Sagradas Conversaciones. O sea, ahí sí vemos el Beato Angelico. Las cosas más emocionantes que prácticamente para mí ha sido inspiración para muchos otros más pintores, es la Anunciación. ¿Cómo no? Y de hecho se ha repetido hasta la saciedad, e incluso Fra Angelico se copia a sí mismo. A sí mismo, sí. Hay varias versiones, ¿no?, de la Anunciación, y siempre con esa actitud reverencial del ángel y esa actitud profunda de María. La escena es que está el ángel, está María, y la posición nunca ha sido subvertida por los demás pintores de esa época. Siempre el ángel estuvo de frente a María, a la izquierda del espectador, y la Virgen al lado de la derecha del espectador. Inclusive el mismo Leonardo da Vinci hizo algo parecido. Sí, ahora
este hombre que está a caballo entre las dos corrientes, o en ese momento en que el arte está definiéndose de otra manera, es bien interesante porque él comienza a pintar incluso antes de ser religioso, ¿no? Aunque entra muy joven, pero sin embargo ya en él hay toda una, como diría yo, una dirección hacia, ¿no? Él en realidad en 1438 está ya en Florencia de nuevo y comienza a pintar en San Marcos. La primera obra certificada, realmente se puede decir que pinta el Beato Angelico es del 1430. 1430. Sí. En 1430 se cree que es el famoso tríptico, que son una parte central y dos laterales, que está ahora actualmente en el Museo de San Marcos. Esa parece ser la primera obra que él pintó como fraile, como sacerdote, ¿no? Como dominico de la Orden de los Predicadores, y está certificado porque eso aparece en los libros del convento. Sucesivamente él tiene siempre a poco tiempo, en el 432, perdón, pinta una anunciación para los frailes servita de la iglesia de San Alessandro a Brescia, pero esa obra se perdió, no hay traza, no se sabe dónde está y de momento no ni siquiera ha sido encontrada. La tercera obra que se sabe de él, fíjese, con toda la información necesaria, es del 1433, el 11 de julio, donde la Corporación Florentina de Tejedores le encomienda un tabernáculo donde se desarrolla también sus obras pintóricas. Así que estamos hablando ya que en pocos años él hace unas cuantas obras realmente de un relieve muy importante. Los tonos de él, la temática de él es la típica, entonces tono suave, color suave, escena en perspectiva, porque ya Felipe Brunelleschi había de una forma presentado su manera de ver la realidad con la perspectiva, y entonces enriquece su pintura con fondos que contribuye a la concentración de la visión de las imágenes, y este fondo son ahora escenas, como si fuera una escenografía arquitectónica. Ahora es interesante cómo en esta evolución suya llega un momento donde en el 447 es llamado a Roma por Nicolás V, ¿no? para encargarle que pinte su capilla. Pero está muy poco tiempo en Roma, porque al año siguiente lo eligen prior en Fiesole, y vuelve de nuevo allá y está desde el 48 e incluso al 50, aparece como prior allí mismo, ¿no? De hecho la obra de Roma de Beato Angelico no es abundante como la de otros maestros del Renacimiento, que han vivido ahí todas sus vidas, como Rafael Santo y Miguel Ángel. Miguel Ángel más bien es en contra de su voluntad, ¿no? que a su complacencia, ¿no? Que pinta toda la Sistina, primero el cielo raso, después el juicio. Sí, pero eso estamos Miguel hablando Ángel, de un siglo allá después. con sus peleas entre Julio II y él, ¿no? Sí, estamos hablando de un siglo después, sí, al final del Ahora,
es interesante, hay investigaciones que lo plantean como discípulo de Lorenzo de Mónaco. Bueno, sí. Entonces, esto lo ubica en el gótico de nuevo. Bueno, porque el maestro, es que los maestros pertenecían al gótico. Giotto tuvo, como se llama, Cimabue, que es un pintor gótico. Y el crucifijo, la Virgen de Cimabue, todos son de fondo dorado, entronizada con unos angelitos. Y entonces Mónaco también es parte de porque era la línea dominante, el estilo dominante en ese momento. La cosa extraña, ¿no? El gótico, que como en la arquitectura no se puede traer, no se puede hablar de gótico en Firenze, pero sí la pintura gótica como se desarrolló. ¿Y la relación con el Masaccio? La relación con Masaccio, el Masaccio es otro pintor totalmente renacimental, y otro hombre que dura poco tiempo, creo 28 años. Una cosa, toda la gente buena muere antes de los 33. Lo que hacen en esa poco tiempo, hacen cosas como que trascenden, como si fueran gente que hubiera pintado toda su vida, por ejemplo. O Beato Angelico se habla mucho, ¿no? Que el uso de la luz que hace el Angelico realmente deriva del Masaccio, ¿no? El Masaccio, donde más pinta es la capilla del Carmine, de la iglesia del Carmine, la capella Brancacci, la iglesia que está al otro lado del Arno, y no hay ninguna iglesia dominica por allí. Tiene que irse a San Marco para encontrar una iglesia dominica, así que o Fiesole, así que ahora me supongo que sí, el Masaccio definitivamente, perdón, al revés, el Beato Angelico sí se inspiró en la luz del Masaccio, porque la capilla Brancacci sí es una luz direccional, inclusive hay como esa capilla era una capilla muy oscura, mandaron a hacer unas ventanitas, propio para que esa luz que había pintado viniera, pareciera que viniera de allá. Ahora, en las obras del Angelico, ¿solo hay temas religiosos o se sabe de alguna de temas profanos? Me parece bastante difícil, porque todavía la iconografía rodeaba alrededor de las figuras sagradas, de las narraciones del Antiguo Testamento, más bien, pero en esta época aquí, sobre elevados evangelios. Se nos está acabando el tiempo y es interesante ver cómo prácticamente 600 años después sigue siendo una figura que llama la atención, una figura que inspira y una figura que todavía nos dice, no solo todavía, sino que yo diría que provoca a toda una vivencia que nos lleva a descubrir que desde el arte también la vida reflejada nos lleva a una espiritualidad. Inclusive muchas veces la gente se inspira a esas figuras como para sentirse más cerca de Dios. Definitivamente. Muchas gracias, Luciano, por este rato compartido, y bueno, es lo que les hemos ofrecido en el día de hoy, y continuaremos todavía en esa aventura de los dominicanes.